Así que estamos aquí con un propósito y es predicar la palabra de Dios. En esta mañana confiamos en que la palabra no regresa vacía a nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos, alabamos y glorificamos tu nombre. Esta es tu palabra. Hebreos 4:12 dice que tu palabra es viva y tiene poder. Y en este momento confiamos en su vida, confiamos en su poder para transformar nuestros corazones, que mi persona se quite del medio y que el nombre de Cristo sea glorificado en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, todos estamos de acuerdo que la palabra de Dios está repleta de promesas y que aún dentro de lo que es la profecía bíblica encontramos promesas, ¿sí o no? Encontramos promesas. La palabra de Dios nos habla de cosas muy interesantes. El tema de esta mañana se titula o lleva como título Perseguidos para multiplicar. Dígale al que está a su lado, perseguido para multiplicar. Entonces es importante que nosotros nos mantengamos alertas para poder sobrevivir. Eso lo aprendí de un hombre hace un tiempo atrás en una iglesia que le hablé del título del tema, no era este tema, era otro tema que era más o menos relacionado y él me dice, pero es importante. Ese hombre hizo exégesis de la primera. Yo le dije el título y el hombre parece que tiene una mente de estas formidables, maravillosas, que comienzan por allí a sacarle punta a todo y me dijo, pues es importante que nosotros nos mantengamos alerta para poder sobrevivir. Eso es importante. En términos de sobrevivencia, yo recuerdo que una vez haciendo el campamento de supervivencia, ¿cuántos han hecho campamento de supervivencia a nivel de cadete médico? El 1. ¿Cuántos han hecho el 1? Ajá. El 2 también. El 3. Yo hice el 1, el 2 y por poco no hago el 3. Porque cuando llegó el 3, lo que me pidieron fue una cantimplora vacía y una navaja. Está bien, yo soy de monte, o sea, yo nací, me crié en el pueblo de Lares, tú sabes, estuve corriendo por aquellos montes y todavía me sigue encantando el monte, mi alma me lleva allá todo el tiempo y me encanta, pero una cantimplora vacía, con un río sucio y una navaja, quédate quieto, está difícil. Así que finalmente cuando hago ese número 3, entendí lo que este caballero dijo. Tienes que mantenerte alerta para poder sobrevivir. Pude sobrevivir y si no fuera en aquel momento porque un hombre que se llama Sammy, ¿ustedes saben quién es Sammy? Sammy Rivera. Si no fuera porque Sammy Rivera en algún momento logró purificarme el agua, yo quizás no estuviera aquí contándoles a ustedes. Así que terminaba quizás con una lápida en el río de Maricao que decía a aquel que trató de sobrevivir. Pero finalmente entendí que para poder sobrevivir, para tú poder sobrevivir en entornos, en lugares difíciles, en contextos difíciles, tú tienes que mantenerte alerta. Y la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia que tiene nombre profético, que es un movimiento que Dios levantó en un tiempo difícil de la historia para que aprendiera a sobrevivir. Esta iglesia tiene todas, escuche bien, tiene todas las herramientas para mantenerse viva en el último tiempo. Y la herramienta principal que la iglesia tiene es al mismo Cristo crucificado. Número 1. Lo otro que la iglesia tiene es que tiene un fundamento profético fuera de liga, muchachos. La iglesia tiene un fundamento profético tremendo. ¿Cuántos dicen amén? Un fundamento profético tremendo. Miren, nosotros, ¿verdad? Dentro de lo que es la iglesia, creemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, y lo estoy asentando esta base porque vamos a hablar de algo muy importante hoy. En el libro de Apocalipsis capítulo 10, versículos 8 al 11, hay una parte muy interesante de la palabra de Dios que habla específicamente del ángel con el librito.
Y aquellos que han leído, ¿verdad? O aquellos que entienden o en algún momento se le hace un poco difícil entenderlo, vamos a resumirlo bien sencillo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículos 8 al 11, encontramos lo siguiente. Dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Muy bien, ustedes entienden, ¿verdad? Aquí como buenos estudiosos de la palabra de Dios, ustedes me pueden decir qué es lo que significa esto. ¿Qué significa el ángel con el librito? A ver, ¿quién es el ángel? El ángel es un mensajero. Y este mensajero dice que tiene, ¿qué cosa? Un pie ¿dónde? Uno en la tierra y el otro en el mar. Muy bien. Esto significa que hay un mensaje que se va a llevar ¿dónde? Por todos lados. Agua y tierra, por todos lados. Y este ángel, ¿qué hace? Este ángel dice que se le da la orden, ¿verdad? O le da la orden a alguien de comer un librito. Oye, ¿y cuántos de ustedes han comido un librito? Lo más que yo he llegado a hacer en mi vida es comerme un papel reciclado, un cantito de papel así, un nervio que me dio en un examen que me dieron en la escuela y no sabía qué hacer, y lo primero que hice fue que con el papel reciclado me lo comí, sabía malísimo. No coman papel, niños, papel no se come. Pero déjenme decirle una cosa, dice aquí el texto bíblico que cuando comió el libro, al principio le sabía dulce, le encantaba el libro, le encantó. ¿Qué representa esto? Ese librito representa el libro de la Biblia de Daniel. Ok, este mensajero iba a probar un libro, ese libro representa el libro de Daniel, y al comerlo le era dulce porque el mensaje que contenía el libro era un mensaje dulce, rico, delicioso. ¿Qué presentaba este mensaje? En la iglesia al principio, en el movimiento milerita en los años 1840, por allí este grupo de personas comenzó a predicar las profecías bíblicas. Y las profecías bíblicas las predicaban tanto y era de tanto gusto para las personas que había reuniones campestres, carpas grandes, movimientos grandísimos donde se invitaba a personas a predicar este mensaje del segundo advenimiento de Cristo. Y dice que la gente lo aceptó en Estados Unidos y en diferentes áreas. Y finalmente ellos al comer el libro les gustó tanto y esperaron la segunda venida de Cristo, que dice en la historia que ellos en el año 1844, ¿qué esperaban? Esperaban el 22 de octubre de 1844 que Cristo se manifestara. Ahora yo les pregunto, ¿eso es un mensaje que da gusto? Claro que da gusto. Finalmente cuando termina el tiempo, que ya es la medianoche, para ellos en aquel momento, ¿verdad? En el calendario, la hora específica para que el día llegara, ¿qué pasó el 22 de octubre? Lo que ellos tanto predicaron, lo que tanto esperaban, no llegó. ¿Y qué pasó? Finalmente el librito se convirtió de un libro dulce a un libro amargo. Pero mira lo que dice después al final. Dice que en medio de esa persecución que vivió el pueblo de Dios en aquel tiempo, porque después de que ellos predicaron este mensaje, todavía no habían sido formalizados como adventistas al séptimo día, dice que después de ese chasco vino una gran persecución sobre ellos. Muchos se quitaron, otros siguieron, pero lo lindo de esto es que después de esa persecución que hubo, la iglesia se multiplicó. ¿Cuántos dicen amén? Y dice allí que es necesario que profetices nuevamente. Y la iglesia comenzó a profetizar, y hasta el día de hoy nos damos cuenta, si hacemos un diagrama de los eventos finales, así un diagrama mental, pensamos en el cumplimiento de las profecías y vemos que lo que estamos pasando ahora mismo en este mundo, en este tiempo, nos deja saber que Cristo viene pronto, porque hay
una tras otra nos encontramos con tsunamis, nos encontramos con terremotos, nos encontramos con persecuciones, nos encontramos con pandemias, nos encontramos con calor extremo, nos encontramos con cosas grandísimas que están sucediendo, que nosotros a la luz de la profecía nos damos cuenta de que Cristo viene pronto. Entonces, cuando vemos todo esto, decimos, oye, pues sí, las cosas están sucediendo una tras la otra. Sin embargo, nos damos cuenta que todavía falta para que Jesús regrese a la luz de la profecía. Porque el marco profético nos dice a nosotros que está en el cumplimiento de las profecías, pero que también vendrá una ley que nosotros conocemos, que es la ley dominical. Viene el zarandeo, la lluvia tardía, ¿verdad? Viene el fuerte pregón, el sellamiento, el fin del juicio, las plagas. Jesús regresa. Ahora, la iglesia nuevamente sufrirá una persecución. El pueblo de Dios, los cristianos a través del tiempo, han sufrido persecución. La historia se continúa repitiendo. De hecho, hoy día nosotros podemos ver que los cristianos están siendo perseguidos. Nosotros aquí en Puerto Rico quizás no estamos siendo perseguidos a nivel de otras personas en el mundo. Pero nosotros aquí en Puerto Rico, yo me atrevo a preguntarle a los muchachos que están aquí, a mi lado derecha, y si yo les pregunto si han sido perseguidos en la escuela o en la universidad por lo que creen, yo sé que ellos me dirían que sí, ¿sí o no? Sí, porque de alguna manera u otra, aunque no pasamos persecución para muerte, sí somos perseguidos. Si yo le preguntara a los adultos si somos perseguidos espiritualmente todos los días por las cosas que nos suceden, ¿qué ustedes dirían? Sí, una persecución. Ahora, la iglesia siempre ha sido perseguida. Vamos a ver un video corto para que ustedes vean cómo la persecución desata multiplicación. Dentro del Imperio Romano, debido a su peculiar forma de comportarse dentro de la sociedad. La aversión hacia los cristianos era tan alta y cruenta que sufrieron graves y despiadadas persecuciones entre el siglo I y el siglo IV. Sin embargo, a pesar del hostigamiento, las persecuciones y el asesinato de cristianos, la iglesia siguió creciendo. Pero, ¿cuáles fueron las cifras de crecimiento de los cristianos en Roma? Basado en varios conjuntos de estimaciones, pudo haber alrededor de 1000 cristianos en el año 40 después de Cristo, alrededor de 8000 en el año 100 después de Cristo, alrededor de 200,000 en el año 200 después de Cristo y quizás en el 300 después de Cristo 5 millones. De esta manera, la persecución, en lugar de doblegar a la iglesia, impulsó su crecimiento. Los cristianos eran claramente identificables dentro del Imperio Romano debido a su peculiar forma de comportarse dentro de la sociedad. La aversión hacia los cristianos era tan alta y cruenta que sufrieron graves y despiadadas persecuciones entre el siglo I y el siglo IV. Sin embargo, a pesar del hostigamiento, las persecuciones y el asesinato de cristianos, la iglesia siguió creciendo. Pero, ¿cuáles fueron las cifras de crecimiento de los cristianos en Roma? Basado en varios conjuntos de estimaciones, pudo haber alrededor de 1000 cristianos en el año 40 después de Cristo, alrededor de 8000 en el año 100 después de Cristo, alrededor de 200,000 en el año 200. Ahora, estamos de acuerdo viendo este video y según lo que hemos resumido, que la persecución desata multiplicación. ¿Cuántos lo creen? Desata multiplicación. Hoy vamos a estar viendo en el libro de Hechos, capítulo 8, vamos a abrir la palabra de Dios, capítulo 8, versículos 4 al 5. Y quería hacer un paréntesis para decirles que no tengo corbata porque padezco de rash. Me da un rash bien violento en todo el cuello y si me pongo la corbata, después tengo problemas en mi casa, me quito toda la ropa y tengo el rash a vuelta redonda en todo el cuello que me duele. Así que hoy no tengo problemas con ponerme la corbata, siempre y cuando el rash no me dé. Así que no me la puse, así que pido, ¿verdad? Mis disculpas, tengo mi chaqueta, ¿cuántos dicen amén? Y tengo una camisa por dentro, ¿cuántos dicen amén? Amén. No es porque no me dé calor, porque aquí está frío, pero siempre que me la pongo, pues me está dando un rash grande, así que estoy, ¿verdad? Oren por mí para que el rash desaparezca, amén. Amén. Hechos capítulo 8, versículos 4 y 5, que fue nuestra lectura bíblica, dice lo siguiente: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ok, vamos a dejarlo allí. Dejen su Biblia abierta en el libro de Hechos 8. Y vamos a
vamos a hablar un poquito de lo que estaba pasando en ese tiempo, allí, en esa historia específica del libro de Hechos, capítulo 8. En el tiempo que la iglesia está creciendo, porque la Biblia nos enseña en el libro de, ¿verdad? Los evangelios nos muestran a Cristo, nos muestran cómo los discípulos estaban aprendiendo de Jesús, pero en el libro de Hechos nosotros nos encontramos con que su escritor, que fue Lucas, es como una secuela, una segunda parte de lo que era el libro o el evangelio de Lucas. Fue escrito para el año 80 y eran tiempos de persecución. En ese tiempo las persecuciones eran la persecución de Nerón, habían guerras, los judíos se rebelaron. Miren este cuadro, el templo estaba en ruinas, tuvieron que huir de Jerusalén, había ausencia de buena parte de sus primeros líderes. 50 años después de la resurrección de Jesús, casi todos los primeros testigos de la fe habían muerto. ¿Y qué iban a hacer ahora los cristianos? Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer ahora cuando nos están persiguiendo? ¿Qué vamos a hacer cuando se murieron la mayor parte de los líderes grandes de la iglesia, aquellos que formalizaron? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y una de las cosas que me encanta de la palabra de Dios es que en el Antiguo Testamento nos damos cuenta en el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, primeros 5 libros de la Biblia, nos damos cuenta de que así nos muestran a nosotros después de Génesis que cómo continuó la historia. Y lo mismo pasa con los evangelios. Los evangelios comienzan con la historia de Cristo, cómo iba a ser la iglesia. El libro de Hechos entonces nos muestra cómo serían esos hechos portentosos de la iglesia en el primer tiempo después que Cristo ascendiera al cielo. Nos damos cuenta de esto. Vemos este segundo tomo donde trata el libro de Lucas, que es la primera parte, trata de la vida de Jesús, y la segunda entonces trata de la vida de la iglesia. Hay un historiador que se llama Justo González que escribió lo siguiente y dijo que Hechos se puede leer de dos maneras. Se les puede leer como un libro de disciplina que nos dice cómo la iglesia debe organizarse. La disciplina es importante, el asunto administrativo es importante, eso estaba pasando en ese tiempo. Y cómo se debe adorar, cómo se debe bautizar, cómo se debe predicar. Esto se muestra en el libro de Hechos, pero también se le puede leer como la historia de cómo el Espíritu Santo va actuando en la iglesia, y unas veces el Espíritu Santo va corroborando lo que los cristianos hacen, otras veces va corrigiéndolos, como en el caso del mismo Felipe, el personaje que vamos a estar estudiando, que me encanta mucho porque según el designio de los apóstoles desde el principio, desde Hechos capítulo 6, nos muestra que Felipe simple y sencillamente había sido llamado para ser un diácono. Pero a Dios le parece bien y al Espíritu Santo, en vez de usarlo como diácono con sus funciones especiales que tenía, porque la iglesia administrativamente hablando había dicho que los diáconos tenían unas funciones específicas, pero a mí me gusta porque el Espíritu Santo hace lo que le da la gana. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en la vida de la iglesia, de la gente, de nosotros como personas, ahí es cuando nosotros echamos a un lado nuestro yo, echamos a un lado lo que realmente nosotros queremos hacer, y el Espíritu Santo entonces hace lo que quiere para beneficio de la iglesia, para beneficio espiritual de nosotros y sobre todo beneficio espiritual del reino de Dios. Y cuando el Espíritu Santo comienza a hacer, dice, no, pero es que Felipe también tiene que predicar el evangelio. Felipe tiene que predicar el evangelio. Entonces Hechos concentra la atención en otra dirección fuera de los apóstoles. Pedro y Juan aparecen allí en el libro de Hechos al principio, pero es bien poco lo que se habla específicamente de los apóstoles y de su obra en el libro de Hechos. Ustedes lo pueden ver, no se habla casi de ellos, de los apóstoles. Pero a mí me encanta porque los apóstoles al principio dicen, pero el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo es el que ejecuta o el que hace la acción, ¿verdad? En ese momento cuando la iglesia se está levantando. Y dice allí el texto, desde el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1, que vino una gran persecución. Por lo menos en el tiempo de la iglesia, ¿verdad? O a través de los años, después que la iglesia primitiva comienza a nacer y a crecer, encontramos que por lo menos hubo 10 persecuciones que fueron bien marcadas.
Hubieron muchas persecuciones, pero hubo una de ellas específicamente, y se las voy a buscar rapidito. La persecución número 4, que es la persecución, la 5, que es la persecución de Marco Aurelio. Miren cómo se desata esta persecución. Esto es historia y es importante, ¿verdad? Lo voy a hacer lo más rápido posible, pero es importante que veamos esto para que ustedes vean cómo estas persecuciones, ¿verdad? En el caso de la 5, que fue la de Marco Aurelio, miren de qué se trataba esta persecución. Habían llegado a un punto que perseguían a los cristianos nada más por placer. Y dice aquí, en el caso de la persecución de Marco Aurelio, dice que lo que justifica la eliminación física de los cristianos es ni más ni menos que creen de manera diferente. O sea, por creer de manera diferente ya bastaba para que ellos fueran perseguidos y hasta les privaran de la vida. Y que contemplaban la existencia de manera diferente, que viven de manera diferente. No es ilegal o perversamente, pero solo que es diferente. O sea, solamente en ocasión de esta 5 persecución, perseguían y mataban a los cristianos simple y sencillamente porque eran diferentes. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por persecución solamente por ser diferentes? ¿Cuántos de nosotros en este último tiempo del marco profético seremos perseguidos solamente porque somos diferentes? Y yo estoy claro de que somos diferentes. Somos contrarios al pensamiento de aquellas personas que podríamos llamar el mundo, ¿verdad? Porque los llamamos así, aunque somos de este mundo, pero somos contrarios a. Nosotros guardamos el día del Señor, el día sábado. ¿Cuántos dicen amén? Creemos en que los muertos nada saben. Creemos sobre todas las cosas que tenemos un Mesías prometido. Cristo Jesús, que vino a este mundo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y por esa muerte nosotros tenemos salvación y la vida eterna garantizada. Eso es un mensaje diferente. El hecho solamente de seguir a Cristo es un mensaje diferente. Seguir a Cristo va a traer en tu vida persecución, pero déjame decirte una cosa: seguir a Cristo es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Seguir a Cristo significa que aún en medio de las persecuciones de la vida, de las situaciones adversas y de cualquier tipo de persecución que se desata en el mundo por causa de Satanás, seguir a Cristo significa que tú no estás solo en medio de la persecución. Seguir a Cristo significa que en medio de la persecución saldrás victorioso en el momento, y si no es en el momento, serás victorioso en la vida eterna. Porque el Señor lo ha prometido. En el aquí y en el ahora nosotros pasamos situaciones, pero entendemos que nuestra vida está garantizada en Cristo Jesús y también en su eternidad. La iglesia cristiana sigue siendo perseguida. Hoy día podemos ver el caso de Haití. ¿Cuántos han estado familiarizados con lo de Haití? En este mes, ahora todavía está corriendo el mes de septiembre, y podemos ver, estamos en septiembre 30, podemos ver que en septiembre 14, 15, salieron unas noticias bastante fuertes relacionadas a lo que es la persecución en Haití. Hemos visto cómo la iglesia sigue perseguida. De hecho, hubo una sección en una de las noticias que dice: a pesar de los asesinatos y la persecución, la iglesia de Haití no baja los brazos. Y allí sale una foto y un video de todos ellos con las manos cogidas, levantadas, sin importar lo que suceda. Allí han vivido situaciones de masacres. Allí le han privado la vida a muchísimos de ellos. Sin embargo, uno de estos pastores dijo lo siguiente. Dijo: antes de todos los detalles de la actual situación de Haití, queremos decirles que estamos unidos en Cristo y que nada de lo que esté ocurriendo en este país amedrenta nuestra fe. Bueno, y qué cosa tremenda. Nosotros estamos en la comodidad. Nosotros ahora mismo estamos viviendo chilling en la iglesia. Nosotros no tenemos problema en venir sábado a la iglesia, en venir días de culto a la iglesia.
en hacer reuniones por Zoom, en grabar un video, ser un influencer y coger y sacar un video de Cristo y se le da share. La gente siempre comenta en alguna que otra cosa, pero nosotros tenemos libertad para poder hacer las cosas de Cristo aquí. Es súper fácil, sencillo, no tenemos problema. Hoy mismo yo puedo pararme allí en la parte de afuera de la carretera y parar y presentar a Cristo, o hacer un servicarro de oración y presentar los letreros y gritar: para, detente, queremos orar por ti, y no pasa nada. No hay problemas con eso. Ahora, yo les pregunto, ¿vendrán momentos pronto en la historia de este mundo cuando la persecución estará latente y nosotros no vamos a poder hacer nada? Sí, vendrán los momentos difíciles, pero es importante que entendamos que la persecución surge o produce multiplicación. Surge o produce multiplicación. Vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1, y dice: Saulo consentía en la muerte de Esteban. Ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos se dispersaron por Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Los apóstoles no se podían dispersar porque tenían una función ministerial y ellos tenían que dirigir la iglesia, pero todos los demás comenzaron a dispersarse, ¿ok? Ahora vamos ahí mismo en el libro de Hechos, pero vamos al revés. Usted leyó Hechos 8:1, ahora vamos a Hechos 1:8. Y vamos a ver lo que dijo Jesús cuando ascendió al cielo. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, Jesús le está dando una encomienda poderosa. Les dice: mira, ellos estaban haciendo unas preguntas el versículo 6 y 7, dicen que ellos comenzaron a preguntar. Jesús se iba, había ansiedad. Ellos estaban desesperados, decir: ¿qué va a pasar ahora? Jesús se va, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nosotros cómo vamos a ejecutar esto que hemos aprendido? ¿Cómo se va a mover la cosa? Señor, danos dirección, danos un plan de trabajo estratégico por 5 años para que nosotros no estemos perdidos en lo que va a suceder. Pero entonces Jesús le dice: no te preocupes por eso, porque vas a recibir el poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. That's it. Se acabó. Eso es lo único que le dijo y se fue. Ahora es impresionante, ¿verdad? Porque todos ellos pues dijeron: pues está bien, recibimos el Espíritu Santo. Ahora, la promesa del Espíritu Santo, ¿la recibieron? Sí, la recibieron. Desde el libro de Hechos, vamos un poquito hacia adelante y vemos cuando ellos comienzan a elegir, empieza la promesa del Espíritu, ¿verdad? La promesa del Espíritu Santo. Cuando en el capítulo 2 desciende el Espíritu Santo, la iglesia se pompió. Dice la palabra que la iglesia recibió el Espíritu Santo de una manera poderosa. Empieza o comienza el sermón del Pentecostés, y dice la palabra de Dios que se bautizaron un montón de personas, ¿sí o no? Se bautizaron un montón de personas, pero sigue habiendo entonces 3,000 conversos, sigue la curación de un paralítico, entonces hay 5,000 conversos en el capítulo 4, siguen orando por valor y confianza, pero hasta que finalmente vemos que la iglesia comienza en un proceso de organización, organizándose, bregando, haciendo, pero todos estaban haciendo la obra, ¿dónde? En Jerusalén. Estaban en Jerusalén todavía. Ellos estaban trabajando, pero en Jerusalén. La promesa del Espíritu Santo, ¿cuál fue? De Jesús fue ¿cuál? Recibirán el Espíritu Santo, me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, y después aquí, y después allá, ¿verdad? Pero todavía estaban en Jerusalén. ¿Se estaba cumpliendo lo que Jesús dijo? Se estaba cumpliendo lo que Jesús dijo. Ahora la iglesia estaba en un proceso, aunque se veían cosas poderosas porque el Espíritu Santo estaba allí, estaba trabajando. Dice la historia, o nos muestra la historia, que todavía estaban en el mismo lugar. Ahora, ¿qué cosa tenía que suceder para que la iglesia comenzara a dispersarse y poder predicar el evangelio en los otros lugares o regiones donde Cristo dio la orden de ir? ¿Qué tenía que pasar? Tenía que haber una persecución. Ahora, quizás los discípulos pensaban en algún momento, todos los creyentes allí pensaban y decían: oye, qué chévere, ya el Espíritu Santo fue derramado, estamos en Jerusalén, qué bien, vamos a seguir predicando.
Pero muchas veces nosotros pensamos que el trabajo de Dios es hacer que las cosas se mantengan cómodas en la vida. Que nosotros como iglesia nos mantengamos cómodos, entendiendo que sí se va a cumplir lo que Dios dijo en su momento, pero a veces Dios permite que sucedan unas cosas fuertes y difíciles en la vida de la iglesia, tanto persecuciones físicas como persecuciones espirituales, para que nosotros nos podamos movilizar en el nombre de Cristo y podamos presentarle al mundo que este mensaje que Dios nos dio es un mensaje de salvación y de vida eterna para todos los que lo reciben. Y si Dios tiene que perseguirte de manera espiritual o física, Él lo va a hacer para que en el nombre de Cristo puedas tener sentido de urgencia y puedas predicar el mensaje con poder. Hace un tiempo atrás yo sé lo que es la persecución, y la persecución que más me gusta es la del Salmo 23, que dice: el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor. Esa es la mejor persecución, que el bien y la misericordia te persigan todos los días de tu vida. Ahora, la palabra perseguir ahí da la idea de como que un perro bravo te está siguiendo tanto y tanto que no te deja quieto. Y a mí me encanta esa parte, y no la había entendido, porque sí, el Salmo 23 es especial y todo lo demás, pero un día estaba trabajando con uno de mis primos y estaba... En aquel tiempo, cuando yo trabajaba con ellos, trabajábamos cargando botellones de agua, como Nelson. ¿Usted sabe quién es Nelson, verdad? Nelson no está por ahí, pero sí, yo trabajaba también en eso. Así que estoy cargando los botellones de agua. Y mi primo me dice: ve allí y entrega ese botellón de agua. Todo estaba bien. Ese día estábamos tranquilos. Era el bien y la misericordia lo que nos perseguían ese día. Finalmente cojo el botellón de agua, voy caminando. De lo más bien, la casa tenía una entrada bien larga, así un pasillo bien largo. El portón estaba abierto, todo el camino perfecto. Así que cojo el botellón, sigo caminando. Cuando dejo el botellón de agua allí en la casa, que cojo los chavitos que los dejaban en la parte de abajo de la botella, cojo el dinero, sigo. Mi primo está virando en el camión así, y yo voy caminando, y cuando yo voy caminando con el botellón vacío, siento que algo me respira por aquí, por la parte de aquí, de la pierna atrás, pierna derecha. Uy, me da un escalofrío terrible. Y cuando yo siento que aquello hace, yo dije, yo tengo un problema bien grande, y es que cuando a mí me persiguen o cuando yo estoy pasando por una situación difícil, yo no corro, yo no tiendo a correr de buenas a primeras, corro después. Pero enfrento lo que está pasando, y eso es un problema, porque tú no puedes hacer eso. O sea, si ahora mismo Dios nos proteja a todos, hubiera, qué sé yo, tirador activo por allá afuera en un estacionamiento o algo, y yo tiendo, en vez de correr, ¿dónde está el tipo? ¿Dónde? Y ahí quedé, porque eso es negativo, ¿no? Pero en ese momento, cuando sentí ese respirar ahí, miré y adivinen qué era. Al dueño se le había olvidado amarrar su perro Doberman. Era un perro Doberman que tenía las orejas bien picúas así. Y estaba escrespado. Y cuando yo lo miré, y él me miró, y él dijo: pues este no es de aquí. Y yo traté de que él entendiera que yo sí era de allí, pero él no lo entendió. Así que finalmente yo corrí, pero corrí como nunca en mi vida. Nunca en mi vida. Yo sentí literalmente que estaba por encima del piso. Yo sentía que estaba flotando, y el perro sigue detrás de mí, pero no se crean que fue ahora no. Yo estaba, tú sabes, tenía como 100 libras menos, tú sabes, así como ustedes que tienen six pack y toda la cuestión, ya no, ahora pues border pack. Así que finalmente cuando estoy corriendo, yo: Señor, líbrame de esta persecución. Líbrame de esto, este animal no va a soltarme, él me va a comer. Y el primo mío por allá: avanza, así cualquiera. ¿Ah? Así cualquiera, desde el camión, tú sabes, avanza, corre, que te muerde, corre, que te muerde. Y yo acá pues no podía hablar. Después yo le dije un par de cositas, tú sabes, pero ahí no. Así que finalmente cuando yo le estoy contando esto, y el camino era largo, pero tú sabes, se puede atravesar rápido, pero para mí fue la eternidad. Hasta que finalmente en esa gran persecución pude ver
en la persecución, que había un lugar donde yo me podía meter, que podía brincar una verja y él podía seguir por el otro lado porque era incómodo meterse por allí. Así que yo corrí con todas mis fuerzas, me doblé a la derecha, me metí por detrás de una cuestión que había allí de cemento y me metí por una verjita, ¡taca! Y brinqué y caí. Y vi la salvación, pero no me había dado cuenta que el portón grande estaba abierto. Así que yo sí corté camino, pero él siguió por el portón abierto y dobló hacia la derecha. ¡Qué pejo inteligente, mano! Dobló hacia la derecha y yo estaba abriendo la puerta de mi primo, pero no podía abrirla bien, hacía. ¡Ábrela! Me decía el primo, ábrela. Pero él no metía la mano para abrirla. Así que yo logré abrir, entré y fui salvo de la mordida de aquel animal. Ahora, dentro de esa persecución, hubo un momento donde yo vi una puerta de salida. Y pude salir. Casi no salgo, pero salí. Ahora, hay persecuciones en la vida que nosotros podemos encontrar, podemos ver, que Dios va a permitir que de alguna manera el Doberman de la vida, Dios va a permitir que de alguna manera algún perseguidor aparezca en tu vida para acusarte, para molestarte. Dios va a permitir, escucha bien lo que estoy diciendo, Dios va a permitir. ¿Por qué Dios permite? Porque el fin de Dios cuando permite es para salvarte. ¿Qué dije? El fin de Dios cuando permite es para salvarte. Entonces, Él permitió. Dios permitió en aquel tiempo, dice el libro de Hechos, capítulo 8, leímos el 1:8, ahora vamos al 8:1, y dice que en ese momento había uno que estaba persiguiendo la iglesia. ¿Y cómo se llamaba este uno? Saulo. Y dice allí que Saulo consentía en la muerte de Esteban. ¿Quién era Esteban? Un varón lleno del poder de Dios. Aquel hombre que fue el primer mártir, ¿verdad? Que murió por la causa de Cristo. Y nos encontramos allí, que de hecho la muerte de Esteban es parte de la profecía que estuvimos hablando. Es parte del cumplimiento de la profecía, ¿sí o no? Sí. Y ahí encontramos que Saulo estaba o consentía. ¿Qué es consentir? Saulo estaba aceptando, estaba autorizando, estaba aprobando, estaba de acuerdo ¿en qué cosa? En que Esteban se muriera. Esteban tiene que morirse porque está haciendo algo diferente. Recuerden que la persecución que se desató en aquel tiempo era porque esta gente hacían cosas diferentes. Aquellos adoraban a un emperador, adoraban una nación, pero los cristianos adoraban ¿a quién? A Cristo. Pero para ellos era aquel que fue crucificado allá, al loser, al perdedor que fue crucificado. Estos locos están adorando. Entonces, eso les molestaba. Pero entonces finalmente Saulo, consintiendo en esto, dice que al consentir en la muerte de Esteban, al apedrear a Esteban, al empezar seguir esa gran persecución, dice que ese mismo día se desató una persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos se dispersaron por Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Ahora yo les hago una pregunta: ¿será que en algún momento la iglesia va a pasar por un proceso de persecución para que comencemos a diseminarnos por el mundo para predicar el evangelio de Cristo? ¿Será que esta gran persecución que vendrá para la iglesia será para bendición y multiplicación de aquellos que estarán partícipes de la segunda venida de Cristo y estarán allí con sus brazos levantados para recibir al Señor en el aire? Entonces yo creo que si esa historia sucedió en el libro de Hechos, esto no es una nueva luz mía, esto no es nada, esto es algo que yo entiendo, que simple y sencillamente la historia se va a repetir, vamos a pasar por persecución, pero nosotros siempre hemos visto la persecución como algo negativo. Sin embargo, aquellos que la han vivido, aquellos que las están viviendo, son completamente anestesiados por el poder de Dios.
Y aunque parece para nosotros que es difícil, ellos mismos te dicen, he sido perseguido, me han matado a mucha gente al lado mío, pero yo sigo en mi fe. Ay, si me llevaron a la hoguera y me pegaron fuego, pero yo sigo cantando. Ay, pero mataron a uno a mi lado y esto, pero yo sigo creyendo. Entonces nos damos cuenta que la persecución para los hijos de Dios termina siendo una bendición. Y yo creo que la iglesia en este tiempo, y cuando hablo de la iglesia no hablo de la iglesia de Mayagüez 4, yo hablo de la iglesia a nivel mundial. La iglesia está necesitando una persecución para que nosotros podamos entender que tenemos que diseminarnos para predicar el evangelio. Dios tiene que permitir algo para que nuestra comodidad desaparezca y nosotros podamos comenzar a predicar en tiempos de paz, porque ahora mismo estamos... Yo no podría decir que estamos en tiempos de paz totalmente. Sí, hace 10 años atrás, 20 años atrás, tiempos de paz sí, pero ahora mismo estamos en tiempos difíciles. Pero todavía tenemos la libertad. Así que, mientras tanto, tenemos que aprovechar la oportunidad para predicar el evangelio. ¿Qué hacía este Saulo con la iglesia? Mira lo que hacía. Saulo consentía en la muerte de Esteban y dice que este Saulo... El versículo 3 dice, y Saulo perseguía a la iglesia. La palabra aquí dice perseguía, hay versiones, quizás tú tienes una versión que dice que asolaba a la iglesia. ¿Cuántos tienen la versión? Ajá, muy bien. La palabra más cercana a lo que él hacía era asolar, pero yo como, tú sabes, yo necesito buscar lo que significa asolar, porque pues, eso no se habla mucho. Asolaba, ¿qué voy a entender yo que es asolaba? Y que asolar significa... o tiene la raíz de suciedad. Ensuciaba, insultaba, maltrataba, arruinaba, destruía la causa de Dios, destruía la iglesia, destruía a los creyentes. Entonces nos damos cuenta de que este Saulo hacía todo esto en contra de lo que era la iglesia del Señor. Y sin embargo nos encontramos entonces que dentro de esta gran persecución la iglesia comenzó a esparcirse y se comenzó a predicar el evangelio como Cristo había dejado en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8. Dice en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén. La persecución hizo que fueran a otros lugares a predicar. Ahora la sierva de Dios dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, página 86, párrafo 2 y 3, Ellen G. dice, Ellen G. Esto es para los muchachos, que ellos van a entender. ¿Está bien? Ellen G. dice, Ellen G. Hay tanta G, ahora hay tanto G, ¿verdad? Demasiado G. Ahora mismo tú vas allí a las redes sociales y fulana G, tanto G, todo es G, todo es G, todo es G. Pero los primeros que tienen una G somos nosotros, amén. Y la G de nosotros sí que está dura de verdad. Porque esta G escribió unas cosas poderosas para que nosotros entendamos, ¿verdad?, lo que Dios tiene para su iglesia en el último tiempo. Y el G dice, en Hechos de los Apóstoles, dice, la persecución que sobrevino a la iglesia de Jerusalén dio gran impulso a la obra del evangelio. El éxito había acompañado la administración de la palabra en ese lugar y había peligro de que los discípulos permanecieran demasiado tiempo allí, desatendiendo la comisión del Salvador de ir a todo el mundo, olvidando que la fuerza para resistir al mal se obtiene mejor mediante el servicio agresivo. Comenzaron a pensar que no tenían ninguna obra tan importante como la de proteger la iglesia de Jerusalén de los ataques del enemigo. En vez de enseñar a los nuevos conversos a llevar el evangelio a aquellos que no lo habían oído, corrían el peligro de adoptar una actitud que indujera a todos a sentirse satisfechos con lo que habían realizado. Para dispersar a sus representantes donde pudieran trabajar para otros, escuchen esto, Dios permitió que fueran perseguidos, ahuyentados de Jerusalén. Los creyentes iban a todas partes anunciando la palabra. ¿Vieron eso? La persecución hizo que fueran a predicar el evangelio y entonces se multiplicara, ¿verdad?, a aquellos creyentes, ¿verdad?, de Dios, de Cristo. Dice, al ser esparcidos por la persecución, salieron llenos de celo misionero,
comprendían la responsabilidad de su misión, sabían que en sus manos llevaban el pan de vida para un mundo famélico y el amor de Cristo los movía a compartir este pan con todos los necesitados. El Señor obró por medio de ellos. Doquiera iba, sanaban los enfermos y los pobres oían la predicación del Evangelio. Alabado sea el nombre de Dios. El libro de Hechos nos muestra a nosotros, y dice allí en el libro de Hechos un poquito más hacia adelante, donde vemos el poder de Dios trabajando en la vida de Felipe, bautizando al eunuco. Dice que pasaron cosas portentosas. El Espíritu Santo dice que una vez él le presentó el mensaje al eunuco, dice que se encontró en otra región. El Espíritu Santo estaba haciendo lo que quería. El Espíritu Santo estaba trabajando en la vida de ellos. La persecución indiscutiblemente genera multiplicación, no solamente en términos de gente o de personas, sino también que la persecución que tú estás viviendo, pasando hoy en tu vida, tú sabes que estás pasando. Tú sabes que estás viviendo en tu vida, que te sientes perseguido y espiritualmente quizás no te sientes como te sentías antes. Esa persecución que estás viviendo tú hoy es para que te multipliques en el poder del Espíritu de Dios. Y esa persecución va a permitir en tu vida que puedas crecer, que puedas multiplicar tu creer en Dios, que tu fe pueda aumentar porque Dios lo ha dicho. Yo lo creo porque Dios lo ha dicho. Hace un tiempo atrás, no voy a ser tan específico, pero yo pasé por muchas situaciones en la vida, como todos lo hemos pasado. Estuve un tiempo pastoreando, dejé de pastorear. En ese tiempo de lucha, cuando no estaba pastoreando, cuando estaba pasando por el momento más crítico de mi vida, cuando la depresión me inundó, cuando ya no quería saber más de mi vida, en ese momento específico, cuando sentía la persecución del mismo enemigo de las almas directamente haciendo guerra contra mí, Dios, con sus brazos de amor, hace un contraste entre la persecución que el enemigo trata de realizar en nuestras vidas para destruirnos. Dios hace un contraste con la persecución del bien y la misericordia te persiguen todos los días de tu vida. Cuando a las 3 de la mañana estaba sumido en la depresión, cuando pensaba que todo estaba perdido, que no había solución en mi vida, que ya yo no podía dar la cara en ningún lugar, que ya yo no me sentía como antes, que ya mi fe había sido probada, que yo había perdido la batalla, el Señor se muestra a mí a las 3 de la mañana, acostado en el piso, queriendo quitarme. El Señor mismo se presenta a mí en un mensaje de texto, allí, un número desconocido. Abro el celular, toco el link y el link me lleva a un video que decía, era una canción que decía, saldrás de esta. Y en ese preciso momento decidí vivir para Dios. Y decidí decirle sí al Señor, porque no hay una sola persecución que nosotros vivamos en nuestra vida que Dios no tenga el control de ella. Cuando decides en medio de la persecución multiplicarte en el nombre de Cristo, Dios hace cosas grandes en ti. Después de ese proceso de vida, yo decía, yo no vuelvo nunca más a trabajar para el Señor. ¿A cuántos le ha pasado eso? Levante la mano a aquellos que se han querido resistir. Nos ha pasado. Yo no vuelvo más, ya yo sigo normal y chévere y todo. Dios me hace un llamado para entonces trabajar como capellán en un hospicio. Y dentro de ese proceso fuerte de la vida, veía el contraste de una cosa y la otra. Miro y me toca una experiencia que cautivó mi vida para siempre. En ese proceso de persecución, de no querer hacer lo que Dios me estaba pidiendo y por otro lado sí, porque sentía eso en mi corazón, voy a casa de una persona a hacer una evaluación inicial de lo que es un paciente de cuidados de hospicio. Y cuando voy allí a la casa, me encuentro con este caballero perseguido por la vida, sacudido por las situaciones de su vida. Había perdido la esperanza, había perdido la fe. Él y yo teníamos muchas cosas en común. Lo único es que yo estaba bien, estaba vivo, estaba con salud, estaba de pie en aquel lugar, él estaba acostado en su cama.
Pero dentro de esto yo me sentí igual que él. Yo decía, si yo estoy así, igual que él. Así que llego a la casa y comienzo a hablar y la conversación fue bien amena. Yo nunca llego diciéndole, ¿crees en Cristo? Si no te pierdes, no te vas a salvar. Entrega tu corazón a Cristo. No. Así que finalmente vengo y comienzo a hablar con él y le pregunto, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te llamas? Me dice el nombre, comenzamos a hablar, que hace calor, que esto y lo otro, y comenzamos, ¿qué tú hacías antes? Y comenzamos a dialogar. Y él me dice, pues yo me siento mal, yo me siento triste, yo estoy deprimido, yo me he sentido toda mi vida perseguido por el enemigo y yo no quiero vivir. Así que finalmente, dialogando con él, la hija me dice, ¿puedes orar por él al final? Y yo le dije, bueno, si él lo desea, yo puedo orar por él. Así que le pregunté, caballero, ¿usted quiere que yo ore por usted? Y me dice, ¿pero para qué? ¿Para qué? Si vas a orar ¿a quién? A ese Dios que está lejos, bien lejos. Yo de verdad no quiero que tú ores por mí, a quién, a ese Dios que está lejos. Finalmente me dice, bueno, está bien, pues ora por él, ora por mí y órale al Dios lejos. Y yo comencé la oración de esa misma manera, Señor, tú que estás lejos, porque Dios está lejos, ¿sí o no? Vamos a hablar de manera física. ¿Está lejos? ¿Está lejos? Está lejos, pero cuando hablamos del poder del Espíritu Santo, decimos que está cerca, amén. Y ahí entonces nos encontramos con que este hombre pues comenzó con que estaba lejos, pues yo dije, vamos a orarle al Dios que está lejos. Sí, Señor, tú que estás lejos allá en tu trono, a miles y millones de kilómetros de distancia, ni siquiera sabemos la distancia que tenemos entre, ¿verdad? Pero que estás aquí cerca, bien cerquita de nosotros a través del poder del Espíritu Santo. En este momento, Señor, clamamos a ti para que tú bendigas a fulano, Señor, para que tú le des tu cercanía, para que él entienda que tú estás bien cerquita de él, a su lado y todo lo demás. Señor, en este momento te pido que al hacer este alto en la oración, él pueda pedir un milagro en su vida, en el nombre de Jesús, amén. Así que este hombre en el alto hizo un pedido, yo me fui. Y después de 2 días, eso fue lunes, miércoles, me llama su hija y me dice, tienes que venir a casa. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Papi falleció. Y yo, ¿cómo es posible? Tú me hubieses dicho y yo llegaba antes. Y ella me dice, no importa, ven que tengo que contarte algo. Finalmente cuando llego a la casa, ella me dice, tienes que sentarte, pero sentadito, porque no puedes estar parado porque te vas a caer cuando te cuente. Quédate sentadito. Y ahí comencé a hablar con ella y ella me dice, ¿te acuerdas que tú oraste por papi y todo lo demás y él hizo un alto en la oración? Pues ayer, martes, se puso bien malito en la madrugada, en la noche, ya miércoles ahora por la madrugada, yo llamé al doctor, el doctor me dijo que quedaban un par de horas, que fuera reuniendo a todos los hijos y que finalmente todos estuviéramos allí en el cuarto con él. Así que llamé a todos mis hermanos, llegaron, llegó el último allí, el que le llaman en la familia la oveja negra. ¿A cuántos le han dicho oveja negra? Señor reprenda. No hay ovejas negras, amén. Mira, llega entonces aquel allí y el paciente estaba feliz y estaba contento porque estaba toda su familia allí, en todo tiempo orientado. Papi, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Me siento bien. ¿Estás feliz? Sí, estoy feliz. Ay, qué alegría, papi, qué bueno. Sabes que estamos aquí, que te amamos, que eres importante para nosotros, que tú, tú sabes que perdónanos por lo que hemos hecho quizás en algún momento de nuestra vida. Perdónenme ustedes también a mí. Y entró esta dinámica de perdón y todo lo demás hasta que el paciente fallece. La hija le había dicho, papi, nos estás viendo a todos, qué lindo, qué chévere, sí, de lo más bien, estoy contento. Hasta que fallece, todos lloraron, pero todos estaban regocijados, porque este hombre que había sido perseguido por la vida, este hombre que había tenido necesidades específicas y se sentía lejos de Dios por lo que le había pasado en su vida, en esa persecución se le multiplicó la fe y en el momento de haber orado nosotros juntos y él haber hecho el alto y pedir el milagro, él le había pedido a Dios algo muy importante. Y le dijo, déjame ver a todos mis hijos antes de fallecer y voy a creer en ti. Eso lo había contado a la hija. ¿Y ustedes saben qué? Dios se lo concedió al final. Llegó a ver todos sus hijos, pero no era verlos porque faltaba 1 o 2. Los llegó a ver físicamente porque el hombre era ciego. Había perdido la visión total estando en su enfermedad. Y aquel hombre que se había sentido perseguido, su fe había sido multiplicada porque el Señor le concedió lo que él necesitaba en su momento difícil.
Dios le devolvió la vista para poder ver a sus hijos, pero más que verlos, creer que aquel Dios que él pensaba que estaba lejos, en aquel momento en el lecho de muerte estaba cerca de él. Entonces, les hago una pregunta. ¿Las persecuciones de Dios son siempre para que estemos chilling? No. ¿El Señor sanó a aquel caballero? ¿Lo sacó de la cama? No. ¿Pero qué le concedió? Le concedió la eternidad. Entonces hoy tenemos que creer nosotros que en medio de nuestra situación difícil, en la persecución que estás viviendo tú, en tu persecución física, en tu persecución espiritual, en la persecución que habremos de vivir en la iglesia, Dios tiene el control. Si hoy tú sientes de parte de Dios levantarte en el nombre de Cristo, ponerte de pie y entregar tu persecución a Dios, yo te invito a que lo hagas. Si hoy quieres levantarte en el nombre de Cristo y levantar tus manos y decir, Señor, en este momento yo entrego mi vida está siendo perseguida. Señor, yo quiero en el nombre de Cristo que en el momento cuando la iglesia sea perseguida, yo también esté preparado para irme contigo a trabajar en el nombre de Cristo, a presentarle a otros lo que tú has hecho por mí en mi vida. Si tú quieres que eso suceda en tu vida, levántate en el nombre del Señor. Si tú quieres hoy que en medio de la persecución de la enfermedad, en medio de la persecución del dolor, en medio de la persecución del problema financiero, en medio de tu persecución espiritual, porque es que el asolador, el que tira a tierra, está todo el tiempo recordándote tu pasado. Hoy déjame decirte que el Señor te quita las vestiduras viles y te pone vestiduras nuevas en su nombre. Si hoy tú quieres ser parte de ese grupo o de cualquier grupo que he mencionado y quieres que el Señor les renueve tus fuerzas y te prepare para la persecución que viene en su gloria, dile que sí a Dios. Dile que sí a Dios. Señor, en este momento venimos humillados ante tu presencia. Nuestro corazón rebosa de gozo, rebosa de alegría, porque sabemos, Dios, que a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor, porque el poder de tu Espíritu Santo funciona, porque está presente. Sentir esto que estamos sintiendo hoy aquí significa que todavía los cuatro vientos están retenidos. Significa que todavía Miguel no se ha levantado del trono. Significa que todavía hay gracia abundante para los hijos de Dios. Señor, el saber que tú estás hablando en nuestro corazón y nos estás perdonando, significa que todavía la gracia sigue funcionando. En este momento, Señor, con nuestras manos levantadas, reconocemos nuestra necesidad de ti. Estamos siendo perseguidos, pero la Biblia nos enseña a nosotros que la persecución produce multiplicación. Si la persecución es espiritual, la multiplicación será fe en abundancia. Señor, si la persecución es física, Señor, en este momento entendemos que tú eres el único que nos puedes multiplicar tu gracia para que podamos ser sanos en el nombre de Cristo, que nuestros problemas puedan ser solucionados en el nombre de Cristo. Señor, si nuestra persecución es eclesiástica, si es que estamos en la iglesia y estamos pasando persecución tanto interna como externa, en este momento pedimos, Señor, que tú multipliques el poder del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga lo que quiera con la iglesia y nosotros lo dejamos. Señor, en este momento dejamos a Mayagüez 4 en tus brazos de amor. Gracias por esta oportunidad. Aquí hay personas en este momento, Señor, que están gozosos porque en este llamado entienden que Dios le va a dar la salida a su situación. Y nosotros confiamos en que tú lo harás para la gloria de tu nombre. Gracias por esta oportunidad, Señor. Bendice esta iglesia, continúa dándoles paz
y gracias por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga. Que pasen feliz sábado y dígale al que está a su lado: estoy siendo perseguido, pero Cristo me multiplicará.